Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Carla Isabel Castillo Martínez. Estudio el doctorado en educación en la Universidad IESPRO con el tutor Dr. Rosetbel Enrique Sánchez Carrillo, y el siguiente video es para defender el borrador de la tesis El impacto de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje con adolescentes de telesecundaria. Comenzaré con el primer capítulo, que fue la fundamentación de la investigación. Tenemos como problemática de investigación una situación que se dio dentro del aula de tercer grado, de telesecundaria, con el nulo interés de la entrega y realización de actividades por parte del alumnado, porque como se sabe en la actualidad son nativos digitales y les interesa todo lo que tiene que ver respecto a la digitalización, a la tecnología. Entonces empezamos con la falta de interés y la falta de entrega y la falta de entendimiento de las actividades que se realizaban. Esta investigación está sustentada con estudios bibliográficos que van desde lo internacional, lo nacional y local. Por tal motivo, se da la problemática con el nulo desconocimiento de la utilización de las TIC dentro de las tareas escolares por parte del alumnado, ya que reciben una educación tradicionalista desde primero, segundo y tercero, y al quererles implementar las TIC, pues les interesaba, pero tenían como este tipo de desconocimiento. Y esto se desfasaba de su realidad o de sus aportaciones a su futuro inmediato. En este caso, el ingreso a la educación media superior, lo que provoca un rezago educativo demasiadamente fuerte. Como bien les mencionaba, esta implementación en las tareas escolares desliza estas preguntas de investigación. En este caso fueron dos: ¿cómo el uso de las TIC mejora el rendimiento académico en los adolescentes? ¿Y qué tan eficiente o viable es la implementación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los adolescentes? De esta forma, llegamos a la justificación, que es hasta dónde cubre la investigación y qué se tiene como meta. De esta forma, se limita el objetivo del estudio con la siguiente investigación, que surge de la necesidad de encontrar las causas que originan este rezago educativo, que impiden concretar los aprendizajes de los diversos contenidos de grado escolar, principalmente la nula participación, entendimiento de las disciplinas, en este caso materias curriculares. Por ello, la importancia de encontrar los factores que inciden en la propuesta para la implementación del uso de las TIC dentro del proceso educativo, para que los alumnos se motiven, aprendan y consoliden estos aprendizajes. A partir del aprendizaje de grado, se da la formulación de las causas, todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, e implementarlos a favor de los educandos para evadir o disminuir la problemática. Por tal manera se dan dos objetivos. El objetivo general sería describir el impacto que tienen las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje en adolescentes de tercer grado de secundaria, y el objetivo específico, identificar los aspectos que caracterizan el uso de las TIC del desempeño académico de los adolescentes de tercer grado de secundaria. Para poder reformular los procesos de enseñanza-aprendizaje durante el ciclo escolar 2022-2023, principalmente que impacten en su futuro inmediato, ya sea desde el ingreso a la educación media o algún trabajo que tengan ellos que pues desarrollar, ¿verdad?, dentro de la sociedad. Por lo que se refiere al marco teórico, que ya abordamos, la segunda parte del marco teórico son los antecedentes del estudio, el estado del arte, lo cual está sustentado, déjenme platicarles que está sustentado por bibliografías internacionales, las cuales, la primera es la de Capacho. En esta, el objetivo general cuestiona el aprendizaje virtual con base a la evaluación de los aprendizajes del alumno en espacios de formación virtual. Sus categorías o variables son el impacto, las TIC, el aprendizaje, la evaluación, el sistema educativo. Los instrumentos de recolección son estudios bibliográficos sustentados con fuentes, con referencias, y sistema de monitoreo. También hay una grabación de cómo se comporta el alumnado. Y por último, llegan a generar una propuesta en la construcción de un modelo representativo del proceso de formación en espacios virtuales,
con la evaluación del aprendizaje, logrando una calidad en la educación. Aquí mismo, en los antecedentes de estudio, el estado del arte, llegamos a la biografía nacional, que esta es de Olivares. Dice que en esta se analiza cómo se emplean las TICs en los procesos educativos, los cuales son las aportaciones ofrecidas por los recursos y los entornos virtuales de aprendizaje, donde la educación, las TIC, la tecnología, la innovación, la educación multimedia, los aprendizajes y el entorno virtual son las variables. Y lo llevan a cabo mediante estudios de la misma forma, basándose en biografías, basándose en fuentes de trabajo, plasmadas en registros de tablas, lo cual nos lleva a realizar un análisis del empleo de las TICs en el proceso educativo. Y por último llegamos a la biografía local. Ortiz de Ortiz. Esta analiza si existen en los docentes el desarrollo de habilidades digitales que les permitan enriquecer sus prácticas docentes, diseñando situaciones didácticas retadoras. Aquí viene lo importante, porque no nada más depende de la implementación que se le va a dar a las TIC, sino de la parte del docente, ¿ve? Van a coadyuvar. Entonces, en esta es el implemento, las competencias, las necesidades y las formas de aprender o acciones integrales, y sus objetos de estudio también son bibliografías, entrevistas a docentes y guías de información. Y también nos lanza una propuesta de uso de los objetos de aprendizaje en situaciones didácticas del campo formativo del pensamiento matemático, favoreciendo el desarrollo de habilidades tecnológicas. Qué interesante, ¿no? Seguimos en el marco teórico y nos marca dos teorías. La primera, la teoría de condicionamiento y la relación con las TIC. Su definición, según el conductismo, Capacho, es el comportamiento del ser humano que recibe las influencias del mundo externo, las cuales actúan como reforzadores de la conducta humana. ¿Con qué concluimos esto? ¿Con qué lo podemos enlazar? Que los chavos son digitalmente seres, ¿no? Porque ya están en una situación de modernización. Entonces, hay que buscar las estrategias para que les llame la atención, pues esta parte de llevar el conocimiento de mano de las TIC. Sus características es la responsabilidad del docente en la construcción de un ambiente de aprendizaje que pueda ser virtual, en el cual la probabilidad de retomar la conducta que se observa al alumno puede ser un progreso en el proceso de enseñanza. Sus dos tipos vienen siendo reforzar positivamente el estímulo del sumando y reforzar todo estímulo cuando se elimina una situación y fortalecer la posibilidad de haber una interacción. Y la teoría y su relación con las TIC, pues nos habla de esta capacidad del estudiante individual para poderse adentrar y desarrollar y poder producir su propio conocimiento y hacerse un ser más crítico y participativo. La segunda teoría que sustenta esta investigación es la teoría de la Gestalt y su relación con la formación en espacios virtuales apoyados por las TIC. Según su definición, las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, son muy importantes en los medios y en la comunicación. Estos recursos tienen la tecnología un nexo de unión entre todas ellas. Podrían definirse las nuevas tecnologías de la información y comunicación como medios de relación a la informática y las telecomunicaciones que permiten de forma significativa la interacción. Sus características. Su principal característica esencial, según Capacho, se relaciona con la conducta en el marco de la teoría de Gestalt. Estas dicen que deben ser organizadas, sinérgicas, holísticas, sistemáticas y tienen que tener una motivación. También están presentes en el aprendizaje dentro del aula. En otras palabras, el aprendizaje ha de tener las mismas categorías esenciales cuando se debe producir una totalidad organizada entre los aprendizajes iniciales del sujeto antes de la interacción de la plataforma de formación. Según esta teoría, el todo interpreta los fenómenos de aprendizaje y conducta. Es algo que suma y coayuda a las líneas de la tecnología. La sinergia generada por sistemas, en este caso, da un auge al sistema educativo muy importante.
Bueno, pues solo llegamos al segmento número 2 que fue el marco teórico. Con esto puedo concluir que la dificultad para entender las actividades por parte de los alumnados y es la poca comunicación que existe durante el periodo de las clases. Incidentemente, esto provoca un rezago educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que los alumnos están acostumbrados como que a copiar del pizarrón y escribir, no están acostumbrados como que a construir su propio conocimiento. El uso de las TIC desarrolla la motivación en el alumnado, ya que ellos pueden investigar, crear su propio conocimiento. Sí es muy importante, aunque somos telesecundaria, es muy importante la participación del padre de familia en las actividades que se hacen dentro del aula, porque a muchas de las veces, por decir, pudiéramos mandar un ejemplo de una actividad, un podcast, donde tenga que ser un podcast con la familia. Entonces, sí es muy importante que la familia unifique esta parte de acompañamiento educativo para poder llevar a cabo todas estas prácticas tecnológicas, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación aportan significativamente al proceso de enseñanza-aprendizaje, principalmente en el grado de tercero, porque ellos ya están próximos a irse a la educación media superior, donde ya hacen presentaciones en PowerPoint, donde ya hacen podcast, donde ya hacen carteles digitales en Canva, en Genially, bueno, en un montón de plataformas. Entonces es una parte que tenemos que desarrollar. La brecha digital en torno a los estudiantes obstaculiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo lo concluyo en mi escuela. Nosotros tenemos internet, tenemos computadoras, lo que hace falta es que los docentes también salgamos de esta zona de confort y busquemos, nuevas formas de enseñarle a los alumnos, nuevas formas de implementar las TICs dentro de este proceso enseñanza-aprendizaje en donde los alumnos se vuelvan creadores de su propio conocimiento. Muchísimas gracias.